El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 los acompañaremos con este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que desde ya se habilita para que usted nos formule su pregunta y nos permita orientarle en derecho. Bienvenidos todas y todos a este espacio Tablero Jurídico y vamos a ir con televidente en línea. Antes vamos a mandar un saludo muy especial al doctor Juan Edgardo Caicedo, connotado futbolista, integrante por supuesto de ese equipo del América de los años 79, primera estrella, y en muchos equipos de fútbol profesional colombiano, incluyendo nuestra selección estelar. Al amigo Juan Caicedo, felicitaciones, colega y amigo. Lo mismo que para la doctora Ruth Milena Murillo González, asidua, connotada abogada, especialista en el derecho laboral y de la seguridad social. A la doctora Alessandra Grueso, a Lida Costanza Pinilla, entre otros, que son parte de los abogados que integran el pool de asistencia legal integral Alincol. Vamos entonces a hablar, porque hoy tenemos muchos temas, pero antes vamos a responder algunas llamadas. Buenas tardes, televidente en línea. Bueno, se nos ha caído la comunicación. Mientras retomamos la misma, vamos a hablar un poco acerca del monto de incapacidades en el sistema de riesgos laborales. Mucho se cree es que en el tema o en las incapacidades de origen laboral se debe pagar menos de la base de cotización. No, hay una marcada diferencia entre lo que son las incapacidades en el régimen común u origen común y lo que es las incapacidades cuando su origen es laboral, bien porque sea producto de una enfermedad o bien porque es producto de un accidente. Al respecto, el artículo tercero de la ley 776 del año 2002 establece que el monto de las incapacidades de origen laboral deben corresponder al 100% del índice básico de cotización, es decir, con el valor del salario que la persona cotiza al sistema de riesgos laborales. Contrario a lo que sucede
con el riesgo de origen común. En este caso, pues, el artículo 227 y siguiente del Código Sustantivo Laboral indica que se debe reconocer hasta un 66% del monto con base en el cual se cotiza al sistema. Allí hay una pronunciada inequidad porque mientras una persona esté incapacitada hay que pagarle. Si es de origen común o es de origen laboral, hay que pagar el 100%, pero únicamente procede el 100% cuando origen común, siempre y cuando la persona devengue un salario mínimo legal mensual vigente. Vamos a ampliar un poco esto, pero antes tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Mi nombre es Sandra Campas. Doña Sandra Campas, ¿nos está llamando de dónde, mi señora? De Cali. ¿Y su inquietud cuál es, doña Sandra? Bueno, yo tengo 53 años, ¿no es cierto? Yo estoy pagando en Colombia Mayor y en realidad tengo 568 semanas, ¿no es cierto? Sí, señora. Pues según me dicen, según he escuchado que el gobierno en Colombia Mayor le cubre hasta los 15 años, ¿no es cierto? Entonces sí valdría la pena que yo siguiera pagando. ¿Tiene cuántas semanas, doña Sandra? ¿Cómo? ¿Cuántas semanas me dijo? ¿563? Sí, 568. 568, perfecto. Y hay otra preguntita que yo le quiero hacer. Mi padre, él tenía 605 semanas, ¿no es cierto? En el 2003 falleció, ¿ya? Y él supuestamente le dijeron que esas semanas él las reclamó, que no le alcanzaba la pensión, ¿no es cierto? Él recibió la indemnización. Entonces yo he leído en algunos folletos que de todas maneras, a pesar de que la persona haya reclamado, haya fallecido, si tiene 300 semanas, tenía derecho a la pensión. Entonces yo quiero saber si mi mamá podría reclamarla o no, que fuera la sobreviviente, porque yo ya no, porque yo soy una persona mayor. Correcto. ¿Su mamá vive? Sí, mi mamá vive. ¿Vivía al momento del fallecimiento de su papá con él? Sí, sí, claro. Bueno, ¿y ella no ha reclamado desde que su papá falleció? No, pues ella lo llevó a un abogado y la abogada le dijo que no tenía derecho. Pero yo he estado leyendo folletos y he estado escuchándolo a usted, y usted dice que con 300 semanas tiene derecho, pero lo que no sé si él, al reclamar la indemnización en vida, entonces mi mamá podría reclamarla o no la puede, o ya no tiene derecho a nada. Correcto. ¿Usted no sabe en qué momento cotizó su papá esas 603 semanas, me dijo? Sí, 603 semanas. Pues yo tengo la historia, yo tengo la historia laboral de él. Correcto. Entonces vamos a responderle a doña Sandra Campas. Con base en esa información puede colgar la línea telefónica y prestar atenta nota de lo que le vamos a explicar por acá. En el primer caso donde usted nos consulta, que está vinculada o se vinculó cuando se llamaba Colombia Mayor, hoy ya Consorcio Fido Agraria, usted está pagando bajo el Fondo de Solidaridad Pensional. Tiene 568 semanas, 54 años de edad. Nos dice que si vale la pena, porque usted ha escuchado que el Fondo de Solidaridad le ayuda hasta que usted ajusta 15 años, es decir, máximo 15 años recibiendo la ayuda, o hasta que usted cumple 65 años. No nos dijo cuánto tiempo lleva recibiendo la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional, pero presumimos que tiene bastante tiempo. Y así usted no tenga mucho tiempo, lo que le va a quedar son cerca de 11 años pendientes para seguir cotizando. Hacemos este cálculo porque no sabemos cuántos años lleva usted recibiendo la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional. Pero presumamos que usted lleve 4 años. Igual
le van a reconocer hasta los 65. Tiene 54 añitos, entonces le faltarían 11 años recibiendo la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional, 11 años. En el caso hipotético que así sea, estamos hablando de más de 550 semanas aproximadamente. Y usted tiene 568, estamos hablando de unas 1120 semanas aproximadamente, 1120 semanas aproximadamente. Aún le van a faltar a usted 180 semanas para poder pensionarse. Esto implica que serían 3 años larguitos los que usted debería empezar a cotizar después de que cumpla ese tiempo. Pero la pregunta es, en el caso hipotético que no le alcance, la pregunta que usted nos hace a nosotros en efecto es cierta. Solamente le reconocen la ayuda hasta por 15 años. Por ejemplo, si usted empezó a los 40 años a recibir la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional, se la van a reconocer hasta que usted cumpla 65 años. No se la van a reconocer hasta los 65. De los 40 hasta los 55, allí deja de recibir la ayuda. Pero si usted empezó a recibir la ayuda a los 60 años, se la reconocen únicamente por 5 añitos. Allí hay claridad en ese aspecto, doña Sandra Campas, y tiene usted toda la razón, no es posible que le reconozcan por más de 15 años. La segunda pregunta, ¿qué sucede con su papá al fallecer en el año 2003, si tiene o no derecho a la pensión de sobreviviente su señora madre? Sobre esto le vamos a indicar, pero antes tenemos televidente en línea. Vamos a escucharle y retomamos dándole respuesta a doña Sandra. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, usted con Valentín Velasco Gómez. Don Valentín Velasco Gómez, ¿de dónde nos llama, don Valentín? Le llamo para consultarle. Yo en este momento tengo la cotización de la semana para mi pensión, ¿no? Tengo 1975 semanas hasta el año 2018. ¿1975? 75. Perfecto. ¿Y hasta la edad? Hasta el 2018. ¿Y su edad, don Valentín? Tengo 61 años, ahora en este año cumplo 62 años. ¿Ahorita en junio? En octubre, si Dios quiere, con el poder del Señor. Perfecto. Y la claridad mía es que en este momento la empresa me mandó en cuarentena, ¿no? Y por lo regular, pues, estamos esperando a ver si esto se abre la cuarentena, para ver hasta dónde la empresa me puede tener acá en casa. Y en este momento tengo una niña discapacitada, una niña que es enferma, que es lo que llamamos nosotros desigualdad mental. ¿Tiene una hija en situación de discapacidad? Sí, señor. ¿Esa hija tiene 14 años, me dicen? No, ella tiene 38 años. Tiene 38 años, perfecto. Sí, señor. Y entonces, ¿y cómo hago yo? Porque como ya estoy cerca, ¿no? Para la pensión, pero entonces ahí en ese momento, ¿cómo haría yo para lograrme a pensionarme antes que llegue a los 62 años por la niña que tengo discapacitada? Bueno, ¿usted esta cuarentena que le mandaron es remunerada? ¿Licencia, digamos una licencia es remunerada? No, por la pandemia, por la enfermedad que anda, por el virus, ¿no? Sí, por eso, pero le digo, su licencia, de la que está gozando ahorita en casa por la cuarentena, ¿a usted le están pagando? Sí, señor, me están pagando un básico ahí, bueno, de lo que me estaba ganando actualmente. Perfecto. Su pregunta es saber si se puede pensionar antes. Pues claro, esa es la pregunta mía, ¿no? Bueno. Como por pensiones dicen que hasta que uno no cumpla la edad, dicen que no puede meter papeles, que uno cumpliendo al otro día o a los 2 días puede meter los papeles. Correcto. Pero en este momento estoy esperando a ver qué pasa de aquí al 11 de mayo. Don Valentín,
Sí, señor. ¿La discapacidad de su hija es congénita? Es decir, ¿nació con problemas de discapacidad? Sí, señor. Correcto. ¿La base de cotización suya al sistema pensional cuál ha sido? ¿Cuánto ha sido? ¿Cómo dice? La base de cotización o el promedio mensual que usted ha devengado, ¿cuánto ha sido, don Valentín? Pues yo en este momento me estoy ganando 1.300.000 hasta el momento, hasta ahora, pues. ¿Ese ha sido más o menos el promedio normal? Pues ha sido unas con otras, ya ha bajado mucho, por lo menos ahora pues que estuvimos 8 horas, ha bajado mucho, siempre ha bajado siempre, doctor. Sí, señor. Y entonces, y la pregunta que le voy a hacer, pues, le voy a explicar de ahí, que según lo que dicen que la pensión uno lo liquidan a uno con 1.300 semanas, dicen. Sí, señor. Y el resto de años que quedan ahí, ¿qué hacen el gobierno? ¿Qué hace con los años que le quedan a uno? Vamos a responderle a usted, don Valentín, en torno a ese caso. Vamos a responderle entonces. Le damos respuesta finalmente a la señora Sandra Campas a la segunda pregunta y después proseguimos con usted. ¿O tiene alguna otra inquietud? Sí, señor. Una preguntita ahí, doctor. Sobre la pensión de uno, ¿qué hay para la mujer de dueña de casa, la esposa de uno, del pensionado? ¿Qué es para la pensión de ella que necesita? Porque a los otros años le estaba el gobierno pagándole la pensión a las mujeres, a los pensionados, a los que salían pensionados, y la mujer salía también sin el derecho a la pensión de ella. ¿Su esposa nunca cotizó? ¿No? ¿Su esposa cotizó para pensión? No, en este momento no, ella depende de mí, mi esposa depende de mí, doctor. Correcto, pero ¿estuvo cotizando en algún momento? No, hasta el momento no. Ella hasta el momento ni por ningún lado, doctor. Perfecto. Y ahí le preguntita, ahí cuánto, la pregunta mía, y disculpe, ¿cuánto me quedaría yo ganando al salir aquí a octubre o antes de octubre? ¿Cuánto quedaría ganando con el promedio de esa semana cotizada? Bueno, vamos a responderle entonces a don Valentín, pero recuerde que tenemos una preguntita para responderle a doña Sandra Campas. ¿Puede colgar la línea? Y gustosamente le vamos a responder a don Valentín Velasco Gómez. Para Sandra Campas, que nos llamó y nos dice: mi señor padre falleció en el año 2003, estaba cotizando al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensión. No sabemos la edad, pero presumimos que tenía más de 60 años de edad o de 62 años de edad, porque sencillamente la edad hoy son 62 para los hombres y para las mujeres 57. Aunque esta edad se aumentó desde el 1 de enero del año 2014, nadie se pensiona en Colombia si no tiene 62 años si es hombre o 57 años si es mujer. Esto en el régimen de prima media que administra Colpensiones. Entonces, presumamos que su papá, cuando reclamó la indemnización sustitutiva de la pensión conforme al artículo 37 de la Ley 100, ya tenía 60 años o más de edad. La pregunta es, él fallece, no le consultamos cuándo falleció. Su señora madre queda viuda y quiere saber si tenía derecho a que le reconocieran o no la pensión de sobreviviente. Vamos a mirar. Lo primero hay que revisar es la historia laboral, porque si bien es cierto que al 1 de abril del 94 entró en vigencia la Ley 100 y se creó una transición para la pensión de vejez, para la pensión de sobreviviente o para la pensión de invalidez, no hubo en este caso, por supuesto, no hubo bajo ninguna circunstancia régimen de transición, sino que fue principio de favorabilidad. Y el principio de favorabilidad
no está propiamente definido en la ley, salvo el artículo 21 del Código Sustantivo Laboral, conforme al artículo 53 de la Constitución Política, que también hace mención a la condición más favorable o principio de favorabilidad como norma de carácter constitucional. ¿Y qué significa esto? Que hay que aplicarle la norma que estaba vigente al momento en que entra una nueva disposición. ¿Y para qué le explicamos esto a usted, doña Sandra Campas? Para establecer si efectivamente su mamá puede tener o no derecho a la pensión. ¿Cómo nos enteramos? Lo ideal es revisar la historia laboral, tomar esa historia laboral, ojalá actualizada, que la tenga usted, miramos si de pronto hay que hacerle corrección de historia laboral y presentamos la reclamación. Es factible, porque en el año 2003, ojo, 2003, hay que mirar, porque para la pensión de sobreviviente, artículo 46, pensión de sobreviviente, artículo 46 de la ley 100, fue modificado por la ley 797. Recordemos, con la 797 se aumentó a 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Pero lo mismo se exigía para la pensión de invalidez en ese caso. Aquí lo que nos interesa es saber si su mamá tiene o no derecho a esa pensión de sobreviviente, y para establecerlo tendríamos que mirar si su papá a 1 de abril del año 1994 tenía 300 semanas cotizadas en toda la vida laboral, que es lo que dice la jurisprudencia. Dentro de ese test para establecer si hay lugar o no a una pensión de sobreviviente o una pensión de invalidez, lo que hay que mirar es cómo estaba la persona a 1 de abril del año 1994. Si su papá tenía 300 semanas cotizadas durante toda la vida laboral, hay que acceder a eso. No mirar en el 2003 cuando él fallece, sino mirar en el año 1994. ¿Qué pasaba al respecto? Lo importante, lo ideal es que usted consiga la historia laboral, nos la remita a la oficina, le hagamos el estudio y le tenemos la respuesta exacta si hay o no lugar a cobrar la pensión de sobreviviente. Ya si reclamó la indemnización sustitutiva, hay una serie de jurisprudencia que por supuesto puede enmarcarse y entrar a favorecer a su señora madre, dependiendo de las circunstancias en que ella se encuentre. Así le hayan reconocido ya la indemnización sustitutiva de la pensión. Por eso es muy importante conocer la jurisprudencia, y con la jurisprudencia la historia laboral, a ver si su mamá o el caso de su mamá se subsume, se adecúa o no a lo que establece el test para reconocer o aplicar el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. Hay preguntas que dependen de lo que esté allí en el documento, como en este caso, y para ello necesariamente debemos mirar la historia laboral. Vamos con don Valentín Velasco Gómez, pero antes tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado usted? Bien, gracias, mi señora. Bueno, doctor, me alegro escucharlo y muchas gracias por todo lo que usted nos colabora. Doctor, tengo un problema aquí con un familiar, ¿no? Él le quiere preguntarle sobre el asunto de liquidaciones y pensiones. Entonces, yo lo voy a dejarlo aquí con él, habla con María Armijo de aquí de la Comuna 13. Que esté muy bien, doctor, y que el Señor me lo bendiga y sígase cuidando. Muchas gracias, doña María Armijo, a usted por comunicarse. Cuéntenos. Aquí lo dejo con él. Bueno. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Cuénteme una preguntita. ¿Uno cómo hace para sacar una cuenta? O sea, digamos, es que
el problemita es que digamos con alguien que yo estuve laborando, me di cuenta de que el pago de, digamos, hay un pago de cesantías que se liquida, ¿cierto? Se liquida el pago de cesantías, que eso es algo muy indiferente, ¿no? Pero entonces yo quiero saber si lo de cesantías no tiene, es algo muy diferente a lo de la ley pago de liquidaciones, ¿no es cierto? Sí, señor. A ver, cuando usted está trabajando, No. ¿trabajó con alguien? Sí, digamos yo terminé el contrato porque pues debido a lo que sucedió pues en ese momento, digamos quedamos en el aire. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? No, estaba reciente, apenas ya 2 meses y como 4 días. Bueno, lleva 64 días trabajando, ¿cierto? Sí, señor. ¿A usted le terminaron el contrato de trabajo? Sí. Perfecto. Pero digamos se terminó, digamos, porque pues nos hicieron pasar la carta para la cese de trabajo, pues, pero era temporalmente, mientras eso se solucionaba. Mientras se soluciona lo de la cuarentena. Ajá. Entonces yo quiero saber, en esos 64 días, ¿cuánto me corresponde por liquidación por el tiempo prestado y sobre el mínimo? Estaba devengando un salario mínimo legal mensual vigente. Sí, perfecto. Sí. Una cosa es sus prestaciones sociales y otra cosa es su afiliación al sistema. ¿A usted lo tenían afiliado al sistema de seguridad social? Sí. Perfecto. Sí, el paquete completo. Bueno, para efecto de liquidar sus prestaciones sociales, ya nos tocaría dedicarnos un poquito de tiempo para hacerle la liquidación. Aquí le orientamos cómo hacerlo, pero no le podemos hacer por cuestiones de tiempo la liquidación. Si usted trabajó 64 días, tome papel y lápiz. ¿Cuál es su nombre? Javier Mosquera. Don Javier Mosquera. Entonces tome papel y lápiz, Javier Mosquera, y preste atención porque vamos a resolverle primero al señor Valentín Velasco Gómez, que le antecedió en la comunicación, y una vez terminemos de darle respuesta a él, le vamos a indicar a usted cómo hacer su propia liquidación y saber cuánto le ha de reconocer el empleador por esos 64 días que usted trabajó. ¿Está claro, don Javier? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces ya le voy a responder porque tenemos aquí a alguien que le antecedió a usted en la comunicación, que es don Valentín Velasco. Don Valentín Velasco nos dice: tengo 61 años, próximamente en octubre cumplo 62, tengo 1775 semanas, casi 2000 semanas, toda una vida trabajando. Para tener unos 2000 semanas debe trabajar alrededor de 40 años, y el amigo tiene 61, significa que ha trabajado toda una vida. Desde los 20 años aproximadamente está trabajando don Valentín, toda una vida trabajando y aún tratando de asegurarse un ingreso para la vejez. Debe haber sido muy duro para usted porque además de eso tiene una hija en situación de discapacidad. Pues don Valentín Velasco Gómez y demás televidentes, tome papel y lápiz, porque el desconocimiento de la norma conlleva a que las personas pierdan dinero y en cantidad. Porque en su caso, don Valentín, usted hace más o menos 20 años debió estar pensionado. Hace más o menos 20 años debió usted estar devengando una pensión. Ojo con esto. El artículo 33, parte final, ley 100, artículo 33, parte final, establece lo que es la pensión especial de vejez. Pensión especial de vejez. La pensión especial de vejez se le reconoce, inicialmente decía el artículo 33, a aquella madre cabeza de hogar con un hijo menor de edad en situación de discapacidad. Para determinar la discapacidad de ese hijo, debe estar debidamente calificado con pérdida de capacidad laboral con la entidad competente. En este caso, si usted va a reclamar una pensión, es el fondo de pensiones quien procede a determinar la pérdida de capacidad de ese hijo y no debe ser menor del 50%. En tratándose de una hija que tiene de 38 años de edad,
Hace rato lo primero que debió hacer es calificarla con pérdida de capacidad laboral. Presumimos y entendemos que ella es su beneficiaria en el sistema de salud. Luego, usted, desde que ajustó las 1000 semanas que estableció la ley 100 como requisito mínimo para pensionarse por vejez, usted pudo obtener esa pensión de vejez. Ha perdido usted toda la plata del mundo, lleva 20 años perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque el artículo, repito, 33 dice en su parte final: pensión especial para madre con hijo discapacitado menor de edad, hijo o hija discapacitado con menor de edad, siendo menor de edad. Y en su caso aplica. ¿Por qué razón? Porque la sentencia C 1024 del 2004, sentencia C 1024 del 2004, incorporó que también tenían derecho los padres cabeza de hogar, en ese caso con un hijo o una hija en situación de discapacidad. Luego usted aplica, porque la sentencia de constitucionalidad, la C 1024 del 2004, lo que hizo fue cumplir con el derecho a la igualdad en dos aspectos frente al artículo 33. El uno, incorporar a los hombres también, si son cabeza de hogar y tienen un hijo en situación de discapacidad. Por eso hacíamos la precisión de que el artículo 33 inicialmente decía solo para la mujer con un hijo discapacitado. Se podía pensionar a cualquier edad, siempre y cuando tenga el mínimo de semanas. Recuerde que hace 20 años el mínimo de semanas, don Valentín, era 1000, porque así lo estableció la ley 100. La ley 100 lo que hizo fue aumentar o duplicar el número mínimo de semanas. Es decir, se pedían para ese momento 500 semanas por el artículo 12 del decreto 758. Mínimo 500 semanas, siempre y cuando se cotizaran entre los 35 y los 55 años de edad si es mujer, o entre los 40 y los 60 si es hombre, o 1000 semanas en cualquier época. La ley 100 dijo en el artículo 33, ojo, mínimo se pensionan con 1000. Luego, en ese momento, don Valentín, cuando cumplió 1000 semanas, hace 20 años atrás aproximadamente, debió acercarse al fondo de pensiones y reclamar la pensión especial de vejez para padre con hijo menor de edad en situación de discapacidad, que es la condición suya. La misma sentencia C1024 del 2004 estableció que no solamente era si ese niño estaba en situación de discapacidad, sino que además ese niño, por el solo hecho de ser o estar en situación de discapacidad, con eso bastaba, así fuese mayor de edad, porque el artículo también inicialmente decía que se reconocía la pensión si era únicamente menor de edad y estaba en situación de discapacidad. Entonces la sentencia examina el artículo 33, la Corte Constitucional, y dice: ¿por qué se excluyen a esos hijos que, siendo mayores de edad, como el caso de su hija, también se encuentran en situación de discapacidad y a cargo suyo? Entonces la sentencia dice, hoy queda diciendo el artículo 33, gracias a esa sentencia, que tanto la madre como el padre que tengan un hijo en situación de discapacidad, sea menor de edad o sea mayor de edad, mientras esté en situación de discapacidad, tienen derecho a que le reconozcan la pensión con el mínimo de semanas a cualquier edad que tengan. Y usted el mínimo de semanas lo cumplió desde que ajustó 1000 hace 20 años atrás. La edad no interesa. Usted en este momento no tiene por qué esperar hasta octubre para reclamar la pensión de vejez, pensión especial de vejez, artículo 33. Y por supuesto, los fondos de pensiones nunca lo van a llamar, nunca lo van a llamar. Lo ideal es de que si usted notifica que tiene una hija en situación de discapacidad, presente su reclamación
Usted mañana mismo puede iniciar ese trámite. Y si no, llámenos, que aún está usted a cerca de 6 meses de poder reclamar esa pensión. Así usted siga trabajando, ojo, su empleador puede abstenerse, dejar de cotizarle durante todo este tiempo para que a usted le reconozcan ese retroactivo, por lo menos desde esta fecha, o que se lo reconozcan desde que usted tuvo el derecho. Así se reclama, pero uno sabe que como se siguió cotizando, a lo mejor no le van a reconocer todo ese retroactivo. Don Valentín Velasco Valencia, ahí en pantalla están nuestros teléfonos, nuestra dirección. Usted puede llamar, agendar cita, consiga la historia laboral o se la conseguimos y vamos a reclamar esta misma semana la pensión especial. Pero no se olvide que su hija debe estar calificada con pérdida de capacidad laboral. Hay que hacerla calificar y hay dos formas. Con la historia clínica le dice a los médicos que han tratado las patologías de ella que la remitan para calificación. O si usted quiere que la califiquen rápidamente, usted se va a la Junta Regional de Calificación de Invalidez o a la misma Colpensiones. Allí no tiene que pagar absolutamente nada en Colpensiones, porque Colpensiones está en el deber de asumir los costos de la calificación. Pero si usted desea que eso se lo haga mucho más rápido, es decir, que en una semana, en 2 semanas ya hayan evaluado, usted paga un salario mínimo en la Junta Regional de Calificación de Invalidez y allí proceden a valorar la pérdida de capacidad laboral de su hija. Hágalo de manera oportuna para que no siga perdiendo dinero. Calcule usted el equivalente a 14 mesadas, porque así usted cumpla el derecho ahorita o lo reclame ahorita, corrijo, tenían que haberle reconocido desde el momento en que usted cumplió las 1000 semanas. Búsquenos, don Valentín. Allí están los teléfonos, allí está la dirección. Agendamos cita y vamos a conseguir que le reconozcan esa pensión antes de que usted cumpla los 62 años. Porque desde hace 20 usted tenía el derecho a que le reconocieran la misma. Pero lamentablemente por desconocimiento de la ley, usted no ha procedido. Y no ha conseguido de pronto un profesional del derecho idóneo que lo oriente en esos casos. Por eso le decimos a usted, mi señor, no siga perdiendo dinero, porque toda esa plata que perdió la pudo haber invertido en otras cosas. Los fondos de pensiones son implacables y nunca van a llamarle a decirle, mire, ¿cuándo va a reclamar la pensión? Es uno el que tiene que ir y reclamar. Hay que ir a reclamarle. Colpensiones se está atendiendo también con pico y cédula en la sede de Los Cámbulos. Allí le están atendiendo. Pero no se olvide hacerlo con la asesoría de un buen profesional. Gracias por comunicarse con nosotros, don Valentín Velasco. Y vamos entonces a resolverle al amigo Javier Mosquera, que a través de doña María Armijo le dice, hombre, mire a ver si le pueden ayudar cómo hace la liquidación. Javier Mosquera nos llama, nos dice, trabajé durante 2 meses, 4 días. Es decir, 64 días trabajó usted. Quiero saber mi liquidación. Fácil, porque aquí todos aprendemos. Tome papel y lápiz, Javier. ¿Cómo se liquidan las cesantías? Artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo. Las cesantías es una prestación a cargo del empleador y consiste en reconocerle, ojo, 1 mes de salario por cada año de servicios o proporcionalmente por fracción de año. Y se liquida de la siguiente forma: salario, ojo, salario más auxilio de transporte multiplicado por 64, que fueron los días que usted trabajó, lo divide en 360 y ese resultado corresponde a lo que debe pagarle su empleador por concepto de cesantías. Cesantías. Este valor que le dé, usted lo multiplica por 64 nuevamente y lo multiplica por el 12%, lo divide por 360 y saca el interés a las cesantías. Vuelve y toma el salario más auxilio de transporte por días trabajados, que fueron 64, lo divide en 360 y así obtiene usted lo que es la prima
Así obtiene la prima, artículo 186, Código Sustantivo del Trabajo. Y finalmente, usted toma, ojo, usted toma ese valor que ganaba como salario, sin auxilio de transporte, solamente el salario, lo multiplica por los días trabajados, que fueron 64 días, y lo divide sobre 720. Así obtiene usted sus vacaciones, artículo 306 siguientes, Código Sustantivo del Trabajo. De esta forma, entonces, le explicamos para que usted lo haga en casa, don Javier Mosquera. Ojo, dice el artículo 65 que si a la terminación de la relación laboral el empleador no le ha pagado las acreencias laborales a ese trabajador, incurre en una sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo. Un día de salario por cada día de retardo, artículo 65. No obstante, la explicación que le hemos dado a don Javier, le aclaramos, si a usted lo mandaron a su casa bajo una licencia remunerada o no remunerada, eso no significa que su relación laboral se haya terminado. No entre en pánico, no se desespere, es normal que si el gobierno no ha autorizado a todos los sectores económicos que se reincorporen, quizás por esa razón no lo hayan llamado a usted. ¿A quiénes autorizaron? A toda la industria manufacturera, lo mismo que a algunos sectores o a casi todos los sectores de la construcción. Si la actividad a la cual usted se dedicaba no está inmersa dentro de estas, tenga paciencia, porque el artículo 51, 53, Código Sustantivo del Trabajo, indica que si se suspende el contrato de trabajo a raíz de la cuarentena o a raíz de un hecho fortuito o fuerza mayor, el empleador sigue en la obligación de hacerle aportes al sistema de seguridad social, aunque no le pague el salario, porque usted no está desarrollando la actividad. Tiene el derecho el empleador a pagarle los aportes a la seguridad social. Usted me llama y me dice, es que a raíz de la cuarentena a mí me sacaron, nos hicieron firmar una carta de renuncia. Es posible que lo vayan a llamar, sea práctico, escríbale al empleador si lo van a llamar después de que terminen la cuarentena. Espere hasta el próximo lunes, Dios mediante. Ojalá algunos sectores se reactiven y entre ellos el suyo. Si usted ve que pasa el tiempo y no le llaman, simplemente mándele una carta al empleador donde solicite que se sirva a reconocerle y pagarle las cesantías o las prestaciones sociales correspondiente a los 64 días que usted trabajó. Esa cartica se la puede mandar por correo electrónico, se la puede llevar en físico y radicarla. Deje que pase el tiempo, no se vaya a desesperar. Si usted ve que pasaron 8 días, 15 días, 20 días y él no la ha reconocido, hombre, consiga al abogado o nos vamos al Ministerio de la Protección Social y allí usted puede exigir que le paguen no solamente las prestaciones sociales que se causaron por esos 64 días o hasta el último día en que usted trabajó, sino todo lo que ha causado desde que usted dejó de trabajar hasta el día que le paguen. Eso es lo que se conoce como taxímetro laboral, artículo, repito, 65, Código Sustantivo del Trabajo. Indemnización moratoria por falta de pago. Don Javier, espero que la consulta, porque si veo que lo trajo doña María Armijo, no vaya a tener que ella también darle pedal a usted para que vaya a reclamar sus derechos, porque la gente tiene que aprender que cuando le asiste el derecho a algo hay que reclamarlo, porque si no lo reclaman de manera oportuna están creando malos hábitos en los empleadores o en las entidades obligadas a reconocer y pagar estas prestaciones. Por eso desde ya le decimos, hay que hacerlo, no importa, puede hacerlo directamente o consígase un abogado. No piense que con eso que le van a pagar va a vivir toda la vida, olvídese de eso, busque trabajo, pero consiga un abogado que le reclame eso y eso se va convirtiendo en una bola de nieve en la medida que el tiempo va transcurriendo y su empleador no le ha liquidado el último peso por concepto de acreencias laborales. Don Javier Mosquera, muchas gracias por comunicarse con nosotros, lo mismo que la señora María Armijo.
Doña María Armijo, no los lleve, no les dé la comida en la boca, llévelos a que ellos mismos hagan las cosas, que ellos mismos llamen, que ellos se comuniquen, que ellos busquen el abogado. A la gente hay que enseñarle de esta forma, porque la gente sabe que aquí está Tablero Jurídico, donde pueden consultar sus temas del derecho laboral y de la seguridad social, del derecho de familia, del constitucional, del derecho a la salud, del civil, el comercial, entre otros. Para eso estamos aquí, para poder brindarle el servicio sin que tenga que pagar absolutamente ni un peso. Vamos con Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le ha ido? Habla con el señor Carlos. Don Carlos, hágame un favorcito, ¿le puede bajar el volumen al televisor para que mejore la comunicación, por favor? Sí, doctor. Listo, entonces, don Carlos, bajemos el volumen que aún está alto, por favor. Un momentito, doctor. ¿Aló? Sí, señor, ahí le escuchamos mejor. Buenas tardes. ¿Su nombre es Carlos qué? Carlos Ruiz. Don Carlos Ruiz, ¿de dónde nos llama, don Carlos? De aquí en el barrio Unión de Vivienda Popular. Correcto, ¿y su inquietud cuál es? No, tengo una preguntita de un amigo que me dijo que le hiciera, porque no puede en estos momentos, me dijo que le hiciera esta preguntita. Que si a una persona calificada por pérdida de capacidad laboral, le podrían suspender el contrato. ¿Una persona calificada con pérdida de capacidad laboral le pueden suspender el contrato? Sí, él tiene, en 2 calificaciones tiene el 45%. Sí, señor. ¿Y la empresa para la cual usted trabaja, ella está funcionando actualmente? Sí, señor, pero según le suspendieron el contrato, me dice él. Bueno, no le pueden suspender el contrato, recuerde, don Carlos Ruiz. Ah, listo, entonces porque él me dice que se lo suspendieron y ya lleva que un mes sin cuidado, le suspendieron el contrato que hasta nueva orden, y él dice que él está calificado y que tiene protección de estabilidad laboral. Perfecto, entonces vamos a... Muchas gracias, muy formal. A usted, don Carlos Ruiz, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Para todas las personas, si bien es cierto existen unos decretos, esos decretos que se expiden en el estado de emergencia económica no pueden ir en contra de los derechos fundamentales o no pueden ir en contra de la Constitución Política de Colombia que los consagra. Esa es la primera precisión que hacemos. En el caso que nos consulta don Carlos Ruiz, nos dice: si estoy calificado con pérdida de capacidad laboral, ¿pueden suspenderme el contrato? Entonces le preguntábamos, ¿la empresa está totalmente cerrada? Allí es compleja la situación, si está toda cerrada. Pero si la empresa siguió funcionando en algunos sectores y tiene algunos trabajadores allí, no pueden suspenderle el contrato, no se lo pueden suspender. Y debe usted hacer la gestión para que la empresa le pague ese tiempo, porque no puede desconocerle el fuero de estabilidad laboral que usted le asiste en este momento. El artículo 47 de la Constitución Política, artículo 47, en consonancia con el artículo 54, 53 y el 13 de la misma Constitución, le da a usted un fuero muy especial en el cual, a pesar de que estemos en este estado de emergencia económica y sanitaria, no puede su empleador dejar de cancelarle a usted su salario, o la licencia debe ser remunerada, sobre todo si hay trabajadores, compañeros suyos de la empresa que están laborando, no pueden desconocerle a usted ese derecho. Con esto pues le aclaramos la duda o le despejamos la duda que usted tiene en torno a que si la suspensión del contrato es o no legal. La suspensión del contrato puede ser legal, puede ser viable, lógica, pero no pueden dejar de pagarle. Allí no se puede aplicar o no se puede aprovechar el hecho de que la persona esté en situación de debilidad manifiesta, porque para estas personas la misma Constitución en el artículo 13 se obliga o obliga al Estado a que tenga
una situación discriminatoria, pero desde el punto de vista positiva con estas personas. Es decir, no puede darle el mismo tratamiento que le dan a otra persona que goza de plenas condiciones físicas, psíquicas y sensoriales. No puede hacerlo, porque tiene un fuero de estabilidad laboral reforzada. Don Carlos Ruiz, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que nos orienta en torno a lo que son nuestros derechos. Este espacio se emite de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde, en directo o en diferido a las 11 de la noche. O también los puedes conseguir a través de las redes sociales, por YouTube o por Facebook. Lo puedes conseguir como Tablero Jurídico, para que si algo te perdiste de él, puedes escucharlo allí después de las 7 de la noche, que nuestro asesor en sistema lo pueda subir a la plataforma. A doña María Teresa Armijo, a don Carlos Ruiz, al señor Vicente Velasco Gómez, por supuesto a las demás personas que se han comunicado con nosotros, le agradecemos que lo hayan hecho y nos permiten de esta forma hacer lo que más nos gusta, un trabajo pedagógico con nuestros televidentes. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.